¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan privada es tu vida? ¿Eres consciente que tu información está siendo utilizada por empresas e instituciones públicas? ¿Sabías que existe un derecho humano que regula estos dos aspectos? En México, el artículo 16 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a su tratamiento. Esto significa que toda persona tiene derecho a que su información personal se proteja, además de que puede decidir qué es lo que los demás pueden o no hacer con ella, e incluso decidir si su información debe ser borrada de los registros. Lo primero que hay que entender es que un dato personal es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Entre ellos podemos encontrar nuestro nombre, domicilio, número telefónico, rasgos físicos, características biométricas como nuestro iris o las huellas dactilares, datos de salud, financieros o laborales y muchos otros más. Ahora que sabemos cuáles son los datos personales, es importante conocer que todas las instituciones públicas y privadas deben proteger los datos personales que poseen y a los que les dan tratamiento. Y para ello, las leyes de protección de datos personales establecen 8 principios y 2 deberes. Los principios rigen la forma en que las instituciones y empresas tratarán nuestros datos personales. Por ejemplo, señalan que siempre que te soliciten información, deben primero presentarte su aviso de privacidad, deben señalar para qué usarán tus datos y deben pedir tu consentimiento para utilizarlos, entre otras consideraciones que deben cumplir. Los deberes obligan a las empresas e instituciones a no divulgar, compartir o difundir nuestra información personal y a tomar las medidas de seguridad necesarias para que los datos se encuentren protegidos y que solamente puedan ser accedidos por quienes están autorizados para hacerlo. ¿Y cómo puedes tú ejercer tu poder sobre tus datos personales? Para ello existen 4 derechos que se conocen como derechos ARCO. El primero, el derecho de acceso, es el que te permite pedirle a las empresas o instituciones que te digan cuáles datos tuyos poseen y cómo los utilizan. El segundo, el derecho de rectificación, es el que te permite modificar o corregir los datos que hayas entregado pero que sean incorrectos. El tercero, el de cancelación, se refiere a que tú puedes pedir que tus datos sean cancelados o eliminados de los registros en los que se encuentren. Y el cuarto, de oposición, te da la capacidad de pedirle a quien tenga tus datos personales que deje de hacer uso de ellos cuando esto te provoque algún daño, perjuicio o afecte tus intereses. ¿Y cómo ejercer estos derechos? La forma de ejercerlos es mediante solicitudes de derechos ARCO, las cuales puedes realizar mediante la Plataforma Nacional de Transparencia cuando se dirijan a instituciones públicas o cuando se trate de empresas privadas, puedes preguntarle a la empresa el mecanismo para ejercer tus derechos, el cual, además, debe estar incluido en sus avisos de privacidad. Es muy importante recordar que nuestros datos personales no se encuentran solamente en papeles y en archiveros de las empresas o de las oficinas. También los encontramos en medios electrónicos, en bases de datos y en las redes sociales y el Internet. Y hoy en día, con el uso de dispositivos inteligentes como los smartwatch, los asistentes de voz como Alexa, Siri o Google y los llamados dispositivos del Internet de las cosas, entregamos mucha de nuestra información que está siendo tratada sin que nos percatemos de ello y sin que sepamos para qué se utiliza. Por eso siempre debes exigir y leer los avisos o políticas de privacidad de los artículos o empresas a quienes les das tu información. Además, las redes sociales cuentan con apartados de configuración de privacidad donde puedes limitar quiénes pueden acceder a tu información, fotos, videos, etc. Por último, es indispensable que conozcas que existen instituciones autónomas que te ayudarán a garantizar tu derecho a la protección de datos personales. En el caso de empresas privadas y las instituciones públicas federales, el INAI es el organismo garante de este derecho, y en las entidades federativas existen organismos locales que te protegerán ante las instituciones públicas, estatales o municipales. Ahora que ya conoces sobre la protección de datos personales, infórmate sobre cómo hacer que tus derechos se vuelvan una realidad. Recuerda que una persona responsable se informa y actúa.